Muy buenos días, apreciados jóvenes de octavo grado. Nuevamente estoy frente a ustedes y es un gusto para mí estar aquí abordando un nuevo tema de la asignatura de estudios sociales. Fíjense, jóvenes, siempre pidiéndole por favor que cuando esté viendo este video tenga su cuaderno de trabajo ahí muy cerca de usted para que usted vaya comparando los contenidos y para que el aprendizaje aún sea aún mejor. Fíjense, el tema que vamos a abordar en este video es la distribución de la población. Pero siempre es importante, jóvenes, cuando hablamos de población, es importante dar un breve repaso sobre la parte territorial que tiene mucho que ver con la población. Eso es geografía. Fíjense, jóvenes, iniciamos entonces. Fíjense, en nuestro planeta tenemos 6 continentes. ¿Cuáles son? Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. Tenemos también 5 océanos. ¿Cuáles son? El Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, Océano Glacial Ártico y Océano Glacial Antártico. Vean, ahora les invito a que veamos la esfera. Ustedes saben que la esfera es una representación de nuestro planeta y nuestro continente americano básicamente se encuentra de esta forma. Vean, se dirige de norte a sur, desde el polo norte hasta el polo sur. Y vamos a ver más adelante que este detalle tiene mucho que ver en lo que corresponde a la población. Muy bien, volvamos aquí entonces. Fíjense, jóvenes, América generalmente lo dividimos en 4 fracciones. Vean, América del Norte, que incluye México, Estados Unidos, Canadá. América del Sur, que incluye desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Tenemos también América Central, donde estamos ubicados nosotros, que incluye Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esa es América Central. Y una América insular o América del Caribe de las Antillas, que son islas que están aquí y que tienen como islas mayores Cuba, países con mayor extensión, Cuba, Haití, República Dominicana, ¿verdad? Y Jamaica. Entonces, vean, es importante decir, jóvenes, que Alaska pertenece a Estados Unidos y que es la isla que usted ve aquí de gran tamaño, se llama Groenlandia, pero no pertenece a América, sino que pertenece a Dinamarca, que es un país europeo. Muy bien, ya dando esa visión global, jóvenes, entonces vamos a la parte meramente poblacional. Fíjense, jóvenes, vean, es importante, América está compuesto por 35 países independientes como nosotros, Honduras, México, Estados Unidos, Argentina, por decir algunos de ellos. Pero también tiene 15 dependencias. ¿Qué es una dependencia? Es una región que tiene un nexo político y económico con otro país más grande. Por ejemplo, aquí tenemos bajo ese perfil a las Islas Bermudas, que pertenecen al Reino Unido, o que tienen un nexo con Reino Unido, a la isla de Puerto Rico, que tiene un nexo con Estados Unidos, por decir algo. Vean, por ejemplo, tenemos la isla de Martinica, que tiene posesión de Francia. Entonces, fíjense, jóvenes, 35 países independientes y 15 dependencias. Fíjense, jóvenes, hay diferencias. Muy bien, jóvenes, y continuamos con la parte territorial. Fíjense, ustedes pueden observar esta isla, se llama isla de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, un país europeo. Fíjense, jóvenes, América tiene costas en 3 océanos diferentes: Océano Glacial Ártico, Océano Pacífico y Océano Atlántico.
Muy bien, fíjense jóvenes, América tiene una población total de 910.718.000 habitantes. Repito, América tiene una población total de 910.718.000 personas. Esa es la población total. Fíjense, jóvenes, es importante decir que América tiene una densidad de población muy desigual, como en todos lados. Fíjense, la población americana no es igualitaria en todo su territorio y debido a varios factores. Por ejemplo, fíjense, El Salvador tiene una densidad de población de 282 habitantes por cada kilómetro cuadrado, por ejemplo. Mientras que Canadá tiene 3.3 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué implica eso, jóvenes? Que en la zona intertropical, vean, en la zona intertropical, que es esta que está aquí, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, intertropical, aquí hay mayor acumulación de personas. Mientras que en la zona, en las latitudes más altas, por ejemplo Canadá y sus islas, prácticamente están despobladas. Entonces hay una desigualdad poblacional. Por ejemplo, México tiene 113 millones de personas y Canadá, que es más grande o más extensa, tiene solamente 30 millones de personas. Entonces fíjense, hay una desigualdad de población. Mucha gente vive aquí, pero muy poca vive en la zona más alta del continente. ¿Cuáles son los factores? Vamos a verlos aquí. Fíjense, jóvenes, hay factores físicos, hay factores históricos y hay factores socioeconómicos. Y vamos a verlos uno por uno para que podamos entender por qué en un lado es muy poblado y en otros territorios son bastante despoblados. Fíjense, factor físico número 1. Fertilidad del suelo. Fíjense, jóvenes, la agricultura es la actividad más importante económica del ser humano. Por lo tanto, el ser humano busca tierras fértiles para poder producir. Y es ahí cuando las zonas más altas de América presentan un grave problema. Estas zonas se mantienen congeladas la mayor parte del año, o mejor dicho, todo el año. La zona fría impide la producción agrícola y por lo tanto las personas no pueden vivir ahí porque no pueden producir su alimento de manera adecuada. Además, la presencia de animales para cazar son muy bajos. Vean, otro detalle, agua potable. Fíjense, jóvenes, usted sabe que el agua, y sobre todo potable, es fundamental para la vida. Y hay zonas, por ejemplo, las zonas entre México y Estados Unidos, los desiertos, donde hay muy poca agua y en donde el ser humano no puede consumir agua potable de manera adecuada. Entonces, esas zonas, por lo tanto, se vuelven inhabitables. Otro factor, clima favorable. Fíjense, en las altas latitudes el clima es muy frío o extremadamente frío. Y condiciones en donde el ser humano le cuesta poder vivir, por lo tanto baja un poco y se ubica, como habíamos dicho, en la zona intertropical, en donde el clima es más propicio para poder estar. Climas cálidos, climas húmedos y mucho más agradables para la procreación y pudiendo superar los climas fríos donde el ser humano le cuesta un poquito más convivir. Vean, vías de comunicación, importante. El ser humano, jóvenes, siempre busca ríos, lagos, lagunas. ¿Por qué? Porque un río le sirve para diferentes finalidades. Número 1, para poderse, como una vía de comunicación, como fuente de agua potable, como fuente de caza y pesca, ¿verdad? Y como fuente y como otras fuentes importantes. Entonces, vean, factores físicos, fertilidad del suelo, agua potable, clima favorable y vía de comunicación. Fíjense, pero también hay factores históricos. Fíjense, centros antiguos. Por ejemplo, fíjense, jóvenes, vean,
Es importante, jóvenes, decir que las personas siempre se ubican en zonas de antiguos imperios. Por ejemplo, en la Ciudad de México o en México DF se asentó la muy renombrada cultura azteca y su centro fue la Ciudad de México. Entonces, esto le da pie a este territorio para estar sumamente poblado. Por ejemplo, la ciudad de Cusco, que fue el centro de la cultura inca, también es una zona de alto nivel poblacional o de alta densidad poblacional, por ejemplo. Fíjense, jóvenes, importancia colonial. Siempre las ciudades que fueron virreinatos o ciudades fundamentales en tiempos de colonia también se vuelven bastante pobladas. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala, que es Centroamérica, Buenos Aires y Montevideo, allí en Uruguay, por ejemplo. Fíjense, jóvenes, factores socioeconómicos. Vean, oportunidad de trabajo y calidad de vida. Vean, el ser humano siempre busca el lugar donde va a alimentarse mejor, va a estar más seguro, va a tener acceso a educación y salud, y sobre todo trabajo. Entonces vean, jóvenes, en toda América, el 80% de la población vive en ciudad. Y es así que han surgido grandes ciudades basadas en la oportunidad de trabajo y en las condiciones de vida. Por ejemplo, ciudades como Los Ángeles, ciudades como Nueva York, ¿verdad? Ciudades como Guadalajara en México, las ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo en Brasil, son centros donde hay una aceptable cantidad de trabajo y en donde las condiciones de vida son más favorables. Entonces, el ser humano busca la ciudad porque las condiciones ahí son mejores. Entonces, como resumen, hay 3 factores que inciden en la distribución poblacional de América: factores físicos, factores históricos y factores socioeconómicos. Muy bien, jóvenes, fíjense, continuamos ahora con aspectos muy importantes. Fíjense, en los tiempos antiguos, y no solamente en América, en todo el mundo, existía un alto grado de nacimiento, pero un alto grado de mortalidad. ¿Qué implicaba eso? Que nacían muchas personas, pero fallecían muy temprano. Había un alto nivel de mortalidad infantil. Aparte de esos jóvenes, las enfermedades, las epidemias, los bajos niveles de salubridad generaban que la población muriera muy temprano. Eso se llama esperanza de vida al nacer. Pero vean, jóvenes, a medida que el sistema sanitario fueron mejorando, la alimentación fue mejor, entonces la gente comenzó a vivir más. Y es ahí que ahora tenemos un alto nacimiento y una baja mortalidad. Entonces, esto es importante. Una población crece, vean qué importante este verbo. Una población crece cuando nacen más de los que mueren. Así de sencillo, vean. Una población crece cuando nacen más que los que mueren. Algo muy sencillo, pero muy importante. Fíjense, jóvenes, América, desde el punto de vista cultural, se divide en América anglosajona y América Latina. América anglosajona está compuesto por Canadá y Estados Unidos. Repito, América anglosajona está compuesto por Canadá, Estados Unidos. Y América Latina está compuesto de México hacia el sur. ¿Por qué América Latina? Porque los idiomas que se hablan aquí, que es el idioma español, el idioma francés, el idioma portugués, vienen de un tronco idiomático que se llama latín. Entonces, América anglosajona, Canadá, Estados Unidos y América Latina, México, toda Centroamérica y toda Sudamérica. Vean, jóvenes, si comparamos la América anglosajona y la América Latina, hay una diferencia poblacional. Vean lo que dice aquí: crecimiento acelerado,
América Latina. Crecimiento moderado, Estados Unidos, Canadá o América anglosajona. En otras palabras, el crecimiento poblacional entre las dos Américas, culturalmente hablando, es bien diferenciado. En otras palabras, aquí la población crece de manera moderada y aquí crece de manera rápida. Pero vean, jóvenes, ¿por qué se da esa diferencia de crecimiento? Hay tres factores fundamentales. Vean, primer factor, el nivel educativo. Vean, jóvenes, las familias, entre mayor nivel educativo tienen la capacidad de programar el nacimiento de sus hijos. Factor número 2, planificación familiar. En esta zona, de acuerdo a las estadísticas, las familias programan el embarazo y nacimiento, mientras que en América Latina lamentablemente no es así. Tercer factor, la actividad laboral. El desempleo genera producción de personas, aunque parezca un poquito jocoso, pero son tres factores que generan la diferencia poblacional: nivel educativo, planificación familiar y actividad laboral. Entonces, fíjense, jóvenes, creemos o tenemos la idea errónea que una abundante población es positivo y una escasa población es negativo, y más bien es a la inversa. Fíjense, jóvenes, un país es como una familia. Entre más hijos se tienen, la familia tiene mayor dificultad para alimentarlos, para vestirlos, para darles medicamentos y para darles los niveles de recreación adecuados. ¿Qué es lo que pasa con países sobrepoblados? Tienen problemas de diversa índole. Por eso, es importante entender que entre mejor se planifica la familia o entre un país crece de manera moderada su población, las condiciones van a ser mejores. Fíjense, jóvenes, una sobrepoblación genera, entre tantos problemas, 4 que yo apunté aquí. Genera desempleo. Obviamente, entre más personas hay, los empleos se vuelven más escasos y los salarios se vuelven más bajos. Segundo factor, pobreza. Una familia, entre más niños tenga, las condiciones son más difíciles. Para un país es igual. Delincuencia. ¿Qué tipo de delincuencia? Bueno, asaltos, sicariatos, narcotráficos. Entonces genera otros problemas aún. Vean, y la contaminación, exceso de población, se genera mucha basura, se contamina la atmósfera, se daña la capa de ozono, vienen epidemias, vienen pandemias por la sobrepoblación. Entonces es importante decir, jóvenes, que por eso los países anglosajones están en un escalón económico, socioeconómico mejor que los países latinos. ¿Por qué factores? Ya dijimos: nivel educativo, planificación familiar, actividad laboral. Y repito, la sobrepoblación genera 4 problemas fundamentales, que es desempleo, pobreza, delincuencia y contaminación ambiental. Fíjense, jóvenes, importante, en América hay una variación poblacional bastante diversa. Por ejemplo, en América hay pueblos indígenas, grupos étnicos, ¿como cuáles? Los esquimales que viven en la parte norte del continente, están los sioux, los quechuas, los misquitos, los garífunas y otros grupos. Sin embargo, aquí en América está también compuesto por población descendiente de colonizadores europeos. ¿De qué pueblos? De Reino Unido, de Francia y obviamente de España. Entonces hay una gran variedad racial que genera un crisol de mucha variabilidad racial.
Muy bien, importante, jóvenes, para finalizar. América concentra grandes ciudades o grandes centros poblacionales. Las ciudades más grandes están en Estados Unidos. La razón primordial, mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo, lo que estábamos hablando en la parte inicial del video. Y es ahí que cuando encontramos, jóvenes, ciudades superpobladas y prósperas como Los Ángeles, como Nueva York, como Houston, como Miami, como Filadelfia, entre otras. Y ciudades muy pobladas en América Latina como Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo y otras ciudades más. Entonces, jóvenes, esto es básicamente población de América. Espero que el video haya sido de su agrado y, como siempre le pido, me haga un resumen de este video y me lo presenta cuando yo le indique en la asignación de tareas. Así que muchas gracias, tenga un feliz día y nos vemos en el próximo video.